¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos nuevamente para estudiar juntamente la clase de este día. La clase de este día tiene que ver firme en la pureza. Pues vamos a estar viendo la carta a la iglesia de Tiatira. Continuamos la clase pasada, vimos la carta en Apocalipsis capítulo 2, vimos la carta a la iglesia de Pérgamo. Esta vez vamos a ver la carta a la iglesia de Tiatira. Pero antes de comenzar o de adentrarnos en la clase, como siempre, vamos a orar, vamos a pedir de Dios la guianza, la bendición para esta clase, y que lo que podamos pues decir y aprender, aprender en ese día, sea lo que realmente Dios tiene para nosotros. Así que vamos a orar. Señor que estás en los cielos, gracias te damos por este día, gracias por tus cuidados, Padre bendito, gracias por tu provisión, gracias, Padre, por tu protección. Gracias te damos, Padre, porque a pesar de las circunstancias en las que estamos viviendo, Padre, tú estás con nosotros, tú nos guardas y tú nos proteges. Ahora, Padre, queremos pedirte de que tú vayas el tiempo y que este tiempo que vamos a estar, Señor, estudiando tu palabra, que tú pues acomodes tu palabra en nuestra mente y corazón y que haga el trabajo para el cual tú le envías. Padre bendito, edifícanos y que tu palabra sea, Señor, lo que realmente necesitamos en este día. Y es eso lo que necesitamos, Padre bendito. Que tu palabra haga el trabajo para el cual tú le envías. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, bienvenidos. Gracias por conectarse, gracias por siempre estar pendientes de la clase. No importa cuáles sean las circunstancias que estamos pasando, pero siempre tenemos que estar nosotros pendientes y estudiando siempre la palabra del Señor, que es la que nos da la fuerza, que nos da la capacidad para poder sobrellevar cualquier circunstancia, cualquier situación que en la vida se nos presente. Como les decía, la clase de ahora es firme en la pureza y vamos a estar viendo la carta a la iglesia de Tiatira. Vamos a ir por favor al capítulo 2, que es donde se encuentran las cartas a las 7 iglesias. La primera carta fue la carta a la iglesia de Éfeso. La segunda carta fue la carta enviada a la iglesia de Esmirna. La clase del domingo pasado miramos la carta enviada a la iglesia de Pérgamo, y ahora nos toca ver la cuarta carta, que es la carta a la iglesia de Tiatira. No es Tiatira, es Tiatira. La iglesia, y la característica de esta iglesia es de que una iglesia que está viviendo en idolatría. Como forma de introducción, pues la idolatría y el pecado en que esta iglesia estaba era el pecado puramente de inmoralidad sexual. Ahí se menciona a Jezabel, haciendo referencia a Jezabel, la esposa de Acab allá en el Antiguo Testamento, en donde que ella pues había seducido a gente a cometer actos de inmoralidad sexual. Lo mismo pasaba aquí en la iglesia de Tiatira. Era una situación de inmoralidad sexual, era una situación de idolatría. Entonces Dios le dice, Jesucristo le dice, vamos a leer del versículo 18 en adelante, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero vosotros y los demás que están en Tiatira, a cuantos tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás,
Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y los regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La inmoralidad sexual hoy en día, pues prácticamente se considera normal. Ahora la gente habla de sexualidad y todo el mundo se enreda en relaciones sexuales sin pensarlo dos veces. Realmente los principios morales y espirituales con los cuales nos regíamos anteriormente, eso con la nueva sociedad, las nuevas modalidades, eso ha pasado, está en segundo plano. Eso todos lo sabemos, lo vemos en las películas, lo vimos en las canciones, en los videos musicales, todo es pura sexualidad. Es una industria multimillonaria. Nos damos cuenta de tráfico de mujeres, tráfico de niñas, tráfico de niños que se pierden, desaparecen, los prostituyen, gente que compra niñas adolescentes, niños adolescentes. O sea, la depravación sexual es tan grande que alarma. Ahora, lo duro es de que todas estas cosas que pasan en el mundo secular, lamentablemente, poco a poco se van infiltrando en las iglesias. Y escuchamos de escándalos sexuales en iglesias, líderes de alto rango en las iglesias involucrados en problemas sexuales, inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, ustedes nómbrenlo. Todo eso sucede en las iglesias hoy en día. Y pues cuando nosotros vemos el contexto o lo que realmente lo que quiere el Señor que nosotros entendamos sobre estos diferentes mensajes a diferentes iglesias, pues hay hermanos que dicen de que bueno, sí, está hablando de las diferentes fases de la iglesia. Acordemos que la iglesia comenzó ya en el libro de Hechos y estamos ahorita en lo que se conoce como el periodo de la iglesia, el periodo de la gracia. Entonces el mensaje de las 7 iglesias tiene que ver con esas diferentes fases que la iglesia local o la iglesia universal va a pasar o tiene que pasar durante toda la era de la iglesia que Dios tiene ya preestablecido. Entonces vemos diferentes situaciones en las iglesias. Si usted lee, hermano, detenidamente, ya en su casa, tranquilamente, quizá con la ayuda de un comentario, y usted lee el mensaje de las 7 iglesias despacio, usted va a ver de que cada mensaje de una de las iglesias tiene que ver con un periodo específico de la iglesia, desde que comenzó en el libro de los Hechos. Habla de la apostasía, habla de todo eso del mundo secular que empieza a adentrarse en la iglesia, como a veces la iglesia, o no como a veces, como la iglesia a través del tiempo ha tolerado muchas cosas que a Dios no le agradan. Y aquí en el caso de la iglesia de Tiatira, vamos a ver de que el problema acá era de esta mujer que se hacía llamar profetisa y que había seducido a los mismos líderes de la iglesia, a los fieles, los había seducido a la inmoralidad sexual, algo que era algo muy practicado o practicado libremente por las religiones paganas. Habían grandes orgías dedicadas a los dioses, a las deidades de ellos, la mitología griega y todo eso. El caso de acá de la iglesia en Tiatira, se dice que es una ciudad que estaba, una ciudad antigua, que era muy famosa por su tintorería, por sus telas, su tintorería, sus telas, era muy famosa. Tanto que cuando en el libro de Hechos 16, del 14 al 40, vemos ahí a Lidia. Ella venía de Tiatira y su trabajo era ese, vender telas. Era famosa esta ciudad por eso. Pero también ahí había un templo donde se daba culto a las deidades, a los dioses de las religiones paganas, y a eso hace referencia con Jezabel. Jezabel era una mujer que se hacía llamar profetisa, daba sus oráculos, daba sus visiones, por decirlo así, y pues había seducido a los miembros de la iglesia, algunos miembros de la iglesia, a la fornicación, al adulterio,
y también a comer cosas a sacrificar a los ídolos. Entonces, cuando Jesucristo le llama a la iglesia de Tiatira, dice: escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras. Cuando Jesús se presenta acá, cuando Jesucristo se presenta acá como el Hijo de Dios que tiene los ojos como llama de fuego, hace referencia a ese poder de Dios, de que no se le puede esconder nada. Dios penetra, su mirada penetra y va hasta lo más profundo de nuestro ser y ve y conoce nuestras intenciones, dice la palabra. Conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Él penetra en nuestro ser y sabe qué es lo que hay en el corazón. Y cuando habla de los pies, dice como bronce bruñido, eso habla del poder de juicio de Dios, de Jesucristo. Según los expertos, eso es lo que dice, que a eso se refiere, habla del poder de juicio de Dios. O sea, un Dios que es justo y un Dios que va a juzgar. O sea, en la forma que el Hijo de Dios Jesucristo se presenta, es queriendo decir: bueno, yo conozco las obras de ustedes. Yo conozco y les voy a dar, como quien dice, la alternativa. Que dejen esas cosas. Que no toleren a esa mujer que se hace pasar por profetisa, pero que ha desviado, ha contaminado. Parece ser de que le permitían hasta enseñar a esta mujer en la iglesia. Y claro, ella había seducido a la fornicación, al adulterio y a comer comida que había sido sacrificada a los dioses paganos. Ahora vamos a ir viendo algunos aspectos bien importantes. Primeramente, que Jesucristo le dice: yo conozco tus obras. Conozco tus obras. Y ahí donde hace referencia a que el Hijo de Dios tiene los ojos, dice, como de fuego. Se refiere a esa vista penetrante de Dios, decíamos. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia. O sea, por supuesto de que Dios no deja pasar por alto todo aquello que como fieles nosotros hacemos para Dios. Como fieles tú haces para Dios, mi hermano. Jesucristo comienza diciendo: yo conozco tus obras, tu amor, fe, servicio y tu paciencia. Eso Dios no lo reprocha. Es más, se los alaba. Les dice: yo conozco tus obras. Y le dice a Tiatira, le dice: yo conozco tus obras. Conozco de tu amor, permaneces en mi amor. Conozco tu fe, tu servicio y tu paciencia. Como decíamos la semana pasada, no hay ninguna iglesia perfecta. Siempre van a haber situaciones complicadas, siempre van a haber situaciones difíciles. Lo importante es que la iglesia esté en la capacidad, por la iluminación del Espíritu Santo y la palabra, a poder detectar aquello que no agrada a Dios y poder refutarlo, poder sacarlo, poder confrontarlo, que es lo que miramos el domingo pasado. Pues acá en este caso, en la iglesia de Tiatira, la misma situación es prácticamente. Dios comienza diciéndole: conozco de tu amor, conozco de tu fe, conozco tu servicio y conozco de tu paciencia. Cristo ve claramente la diferencia entre el oro verdadero y el oro falso. Aquí Cristo le está haciendo referencia a esas características de los fieles, a eso que a Dios le agrada que hagamos. Le dice: conozco tu amor, como repito, tu fe, tu servicio y tu paciencia. Son parte de nuestra vida como cristianos. Estas son nuestras características como cristianos: nuestro amor hacia Dios, nuestra fe, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestro servicio, nosotros servimos a Dios por gratitud, y nuestra paciencia. En las situaciones difíciles, complicadas, se deja ver nuestra paciencia. Y como dice Santiago, que todo eso contribuye para poner en evidencia realmente quiénes somos y producir en nosotros paciencia. Las pruebas, las dificultades, no son otra cosa sino algo que Dios utiliza para hacernos madurar. Dios quiere que seamos maduros. Dios quiere que maduremos constantemente, que crezcamos constantemente.
Ahora, todo esto nos da el deseo de crecer para nuestras obras postreras, porque le dice el Señor, pero tengo, y yo conozco tus obras, amor y fe, dice, y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, Dios también le dice a la iglesia, yo conozco todo lo que estás haciendo, pero tus obras van a ser mayores. Son mejores las postreras que las anteriores. Eso hace referencia obviamente a ese proceso de crecimiento que como hijos de Dios tenemos que experimentar, tenemos que tener. O sea, no podemos quedarnos conformes en decir, bueno, sí, ya conozco algo de la Biblia, ya yo me siento bien, yo ya he crecido. El mandato de Dios es, y la exhortación es de continuar creciendo. Y aquí Dios, Jesucristo, se lo dice a la iglesia de Tiatira. Dice, yo conozco tus obras, eso está bien, pero tus obras futuras son mejores que las anteriores. Haciendo referencia, como repito, a ese crecimiento constante, continuo del Hijo de Dios en la obra del Señor, en el servicio, en la paciencia. O sea, nuestra meta no es quedarnos acá, es decir, ya nos graduamos. Como decíamos una vez, en la vida cristiana no hay periodo de graduación. En la vida cristiana no nos graduamos, sino que continuamos creciendo, hasta que el Señor venga o que el Señor nos lleve. Y aún allí el crecimiento no para, porque el conocimiento de Dios es infinito. Dios es infinito. Y nosotros no vamos a poder jamás, ni aún en toda una eternidad, conocer las profundidades de Dios. Y es por eso que Él es Dios. Entonces, Dios nos hace referencia aquí al crecimiento constante. Ahora, cuando Jesucristo empieza y le dice, bueno, pero tengo unas cosas en contra de ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que toleras a que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Miren qué tremendo. Qué tremendo. El Señor va directamente al problema. Él va al grano. Y le dice, sí, pero tengo unas pocas cosas. Miren que le dice, pocas cosas en contra de ti. Que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, que enseñe y seduzca. Que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Tremendo, tremendo. ¿Es que la iglesia se había dado cuenta de la situación que estaban tolerando? Posiblemente no. El punto es que si lo sabían, no se habían atrevido a ponerle paro. No habían tenido la firmeza o la fortaleza de decirle, bueno, hasta aquí. Porque seguramente que lo que enseñaba no era nada que agradara a Dios tampoco. Si no, Jesucristo no lo hubiera mencionado acá. Obviamente que lo que enseñaba también era una herejía. Siendo que la mención de que se hace pasar por profetisa y que ella daba su visión y toda la cosa, pero también había seducido a los siervos, dice, ha seducido a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eso es lo que Cristo tenía para esta iglesia en contra de ellas. Pocas cosas. 2. Que enseñe, y obviamente lo que enseñaba era herejía, y que había seducido a la fornicación a los siervos del Señor. Otra vez volvemos. ¿Qué cosas en la iglesia nuestra? Porque todo eso es para que nosotros nos demos cuenta, que nosotros despertemos. Porque una de las aplicaciones de los mensajes de las 7 iglesias es que también veamos, que nos sirva a nosotros como iglesia y ver, ok, esto fue lo que Dios le dijo a esta y esta iglesia, 7 iglesias en total. ¿En cuál de las 7 iglesias entra luz y verdad? ¿En cuál de las 7 iglesias? ¿Cuál descripción de las 7 iglesias se aproxima más a la iglesia luz y verdad? Porque no hay ninguna iglesia perfecta. Porque desde el momento que los que estamos ahí somos miembros que hemos sido
pecadores perdonados, transformados, seguimos siendo humanos y cometemos errores. Pero el punto no es eso, el punto es que dejemos que el Señor haga la obra en nosotros. Porque esa es la otra aplicación de los mensajes de las 7 iglesias. ¿Qué yo de todo esto tomo para mí? Porque también yo como individuo, ¿qué yo estoy tolerando? ¿Qué tanto del mundo estoy dejando que entre en mi vida como individuo? Y que eso mine mi vida, que eso mine mi vida espiritual. Y que como consecuencia afecte mi servicio al Señor. Todo lo que es inmoralidad sexual es lo que más afecta los ministerios hoy en día. Y siempre. Nos hemos dado cuenta de grandes siervos del Señor que han caído en un problema de inmoralidad sexual. Y el escándalo ha sido tal que al final terminan blasfemando en contra de Dios y en contra del Evangelio. Y eran ministerios fabulosos, eran ministerios que alcanzaban muchísimas almas para el Señor. Pero el diablo, sabiendo que eso es lo que a él lo estorba, pues el diablo trata la manera de poner piedra de tropiezo. Entonces, la inmoralidad sexual en este caso es lo que más afecta a los ministerios. Ahora, volviendo al tema de la iglesia de Tiatira, como decía, se puede tomar esto, los mensajes de las diferentes iglesias, sí, y que nos sirva a nosotros como iglesia y ver qué descripción de esta iglesia es. ¿Cuál de los mensajes se apega más a nosotros como iglesia, luz y verdad? Y tomar carta en el asunto. Pedirle a Dios perdón, como aquí más adelante vamos a ver de que Dios, Jesucristo le dice, yo ya le he dicho que se arrepientan y no han querido. Se arrepientan y no han querido. Entonces dice, como no quieren arrepentirse, entonces dice Dios, yo voy a tomar carta en el asunto. Y van a sufrir las consecuencias. Porque eso es lo que pasa. Cuando nosotros nos damos cuenta que estamos haciendo algo malo y no corregimos el problema, leemos la palabra y la palabra nos dice claramente que lo que estamos haciendo está mal. Viene un hermano y dice, hermano, tal y tal no está bien. Y nosotros seguimos, como decimos vulgarmente, seguimos montados en nuestra mula, haciendo siempre lo que queremos. Pero no nos damos cuenta que hay una parte en la palabra que dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Acuérdate hermano, que ahora tú ya no te perteneces, ahora tú eres un hijo de Dios. Y como hijo de Dios no puedes hacer o continuar haciendo lo que a ti se te antoja, porque ahora eres hijo de Dios. Y si tú no atiendes a la llamada de atención del Señor, entonces vas a tener que atender entonces al llamado de corrección de Dios. ¿Qué es lo que ha pasado? Y es lo que pasa. Cuando Dios nos está diciendo, mira, enderézate, mira, esto está mal, mira, esto es lo que yo quiero, y seguimos nosotros renuentes, y es el momento en que Dios nos toma como hijos, porque somos hijos suyos, y nos va a corregir como tales. Entonces después, ¿qué va a pasar? Pues nos va a tocar vivir las consecuencias de ese desvío. Nos va a tocar sufrir o vivir las consecuencias de ese pecado. Pero ¿por qué esperar hasta ese momento? ¿Por qué no corregirlo antes? Es como el padre con el hijo. Mira a fulano tal y tal. Una vez. 2 veces. A la tercera vez ya no es una llamada de atención. Papá se levanta con la correa, con la vara y a aplicar disciplina. Así es Dios con nosotros. Así es de que no esperemos a que Dios recurra a la tarea de disciplinarnos, sino más bien oigamos, prestemos atención cuando Él nos quiere corregir. Entonces la iglesia de Tiatira no debía tolerar la inmoralidad. Está en el versículo 20 al 21. La iglesia de Tiatira tenía su propia Jezabel, quien seducía a los siervos a fornicar. Tristemente, la inmoralidad sexual ha llevado a muchos fracasos, ha llevado a muchos al fracaso, es lo que decía en ese momento. Entonces, pero la iglesia de Tiatira no debía tolerar. Esa es la exhortación del Señor. Le dice, tú toleras
Pero cuando tú toleras, no le está diciendo pues continúe tolerando, no. Tú toleras y lo que Dios quiere es que no continúe tolerando. Jesús asegura que la inmoralidad de la iglesia debe ser juzgada. Jesús le dice, yo ya les he dicho que se arrepientan, pero no quieren. Entonces, como no quieren, entonces yo voy a tener que intervenir directamente, dice el Señor. Muchas cosas que no están correctas a veces en nuestra iglesia, Dios las viene mencionando, las viene diciendo a través de su palabra, a través de sus líderes, y la iglesia continúa en la misma. Entonces llega un momento que dice, bueno, hasta aquí, ahora yo voy a intervenir. Porque Dios, todo aquello que no le agrada, Dios lo juzga. Y lo ve como pecado, lo ve como ofensa. Y si nosotros como iglesia no lo tratamos, Dios lo va a tratar. Porque la iglesia es suya, la obra es suya, no es de nosotros. Nosotros somos su pueblo. Y si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, entonces Él va a intervenir. Entonces vamos a tener que sufrir las consecuencias de aquello que pudimos haber corregido y que no corregimos. Así de simple. Cristo considera la inmoralidad de la iglesia como un adulterio. Cristo considera la inmoralidad de la iglesia como un adulterio. Todo aquello que es inmoral en la iglesia, Cristo lo toma como un adulterio, porque acordémonos de que la iglesia es la esposa, es la novia, es la esposa de Cristo. Cristo es el esposo, el novio. Entonces, todo aquello que es inmoral, todo aquello que es pecado, todo aquello que no agrada a Dios, Dios lo mira como un acto de adulterio. Así es de grave cuando las cosas no están en la iglesia de acuerdo a como Dios quiere que la iglesia funcione. Así es de grave. Y muchas veces, y eso nosotros en la iglesia lo hemos experimentado, hay iglesias que a veces que no crecen. Los mismos 20, 30, 40 personas no crecen, ni en número ni espiritualmente. Y dice, ¿y por qué será que la iglesia no crece? Y vienen los líderes y inventan una y otra estrategia, una y otra forma de trabajar para incentivar a la gente, y la gente sigue igual. ¿Sabe cuál es la razón, hermano? Que a veces hay pecados en la iglesia que no han sido confesados. A veces hay cosas en la iglesia que están haciendo que no agradan a Dios. Estamos viviendo en adulterio espiritual con el Señor. Y como a Dios no le agrada, pues el Espíritu Santo no se va a mover libremente en una iglesia que hay situaciones que no agradan a Dios, que hay pecados no confesados. Claro que no. El Espíritu está contestado. El Espíritu no tiene aquella libertad de moverse y decir, bueno, así dice el Señor y vamos a hacer como Dios dice. Entonces, hermano, si la iglesia no crece, no aumenta en número, no aumenta en conocimiento espiritual, es que hay algo. Veamos el mensaje de la iglesia nuevamente. Tú, hermano, míralo en su casa. Léalo detenidamente, con la ayuda, si es posible. Obviamente, la ayuda del Espíritu Santo primeramente. Pero si usted puede ir a buscar o puede ayudarse con un comentario bíblico y estudiar más a fondo estos mensajes a las 7 iglesias, yo le aseguro que vamos a encontrar muchas cosas para nuestra vida espiritual como individuos, porque ese es un aspecto, y también el aspecto de poder evaluar como iglesia cómo estamos nosotros funcionando de acuerdo a la voluntad de Dios como iglesia, que es lo que también Dios quiere. Y ese es el propósito de estas clases, que como iglesia nos analicemos, pero que también como individuos también nos analicemos y veamos qué es aquello que no agrada a Dios y que tenemos que mejorar, que tenemos que eliminar, que tenemos que confrontar, que tenemos que desechar, en otras palabras. Porque dice, y he dado tiempo para que se arrepienta, dice, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Oiga bien, el versículo 21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, no quiere reconocer su pecado, no quiere arrepentirse de su pecado. He aquí, dice, yo la arrojo, y aquí está la consecuencia, en cama y en gran tribulación a los que con ella
Porque aquí la llamada de atención no era solamente para ella, sino que también para aquellos que habían sido seducidos por ella. Que se arrepientan de las obras de ella. Y dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según su obra. Esta es la consecuencia. Cuando la iglesia, cuando el individuo, el Hijo de Dios, no quiere reconocer, no quiere arrepentirse, es renuente a reconocer su pecado, viene la justicia de Dios. Viene entonces la intervención divina. Y ahí la cosa se pone seria. Ahí la cosa se pone seria porque entonces Dios va a juzgar de acuerdo a su justicia, de acuerdo a su santidad, y todo aquello que no entre en eso de la santidad y la justicia de Dios, Dios lo va a tratar como pecado. Así de simple. Ahora, para ir terminando, dice: y el que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Ahora, pero vosotros, dice a los demás, dice que están en Tiatira, y cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. El amor, la fe, el servicio, la paciencia, retenerlo, dice el Señor, hasta el día que yo venga. Continúen, no se dejen influenciar, no se dejen seducir, manténganlo, reténganlo. En la iglesia siempre hay un remanente fiel, siempre hay un remanente fiel, remanente que está de rodillas todos los días ante el Señor, ante el trono de la gracia, remanente que está siempre orando y pidiendo por toda la iglesia. Qué lindo fuera que toda la iglesia oráramos unos por otros, pero no, siempre hay un grupito remanente. Y ese grupo remanente es el que hace que la obra de Dios continúe hacia adelante. Ese remanente fiel es el que, por sus oraciones y todo, hacen que Dios no derrame toda su ira a veces en las iglesias. Porque dice la palabra que su misericordia es tan grande que no nos paga conforme a nuestras iniquidades, sino conforme a su gran misericordia. Pero ese remanente fiel está ahí orando. Ahora dice, el amor, la fe, el servicio y la paciencia, reténgalo. No se dejen seducir, reténgalo hasta el día que yo venga. Y luego dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, dice. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga. Después de esta clase, mi hermano, como quien diría a alguien, ya no hay excusa. Si tú habías escuchado el mensaje sobre estas iglesias, o si tú lo habías leído, ahora con esta pequeña meditación que hemos tenido sobre esta carta a la iglesia de Tiatira, no hay excusa. El llamado es a que nos examinemos. El llamado es a que nos evaluemos como iglesia y veamos si es que hay algo que a Dios no le agrada y que Dios nos está diciendo, tienes que desecharlo. No puedes seguir tolerándolo. No puedes continuar así. No puedes continuar dejando que el mundo venga y te influencie. Al contrario, tú tienes que influenciar al mundo. Tenemos que tomar cartas en el asunto. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser realmente de impacto en donde nos movemos. La gente tiene que saber que somos hijos de Dios. No por lo que decimos, sino por lo que hacemos. No por lo que decimos, sino por la forma que vivimos. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Y yo nuevamente les animo a que vuelvan a leer estos mensajes a las 7 iglesias. Que hay una gran enseñanza, tanto como iglesia, como grupo, como iglesia, que nos evaluemos, como también individualmente, como individuo, como persona. Porque todos tenemos cosas que tenemos que eliminar. Todos tenemos cosas de las cuales Dios nos dice, eso no me gusta, eso no está de acuerdo a lo que yo quiero de ti, eso no me agrada, tienes que desecharlo, tienes que confrontarlo, tienes que arrepentirte. Es lo que Dios nos dice. Que el Señor nos ayude a que nos evaluemos y nos analicemos cada uno y que nos demos cuenta de dónde estamos parados y que nos demos cuenta
de una vez por todas de que somos hijos de Dios. Y que como hijos de Dios tenemos que ser diferentes. Y como hijos de Dios tenemos el llamado a honrar a nuestro Padre, a obedecer a nuestro Padre, a hacer las obras que nuestro Padre nos dejó. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Será hasta la próxima. Y que el Señor les bendiga y que esta palabra pueda llegar a nuestra mente y corazón y que haga el trabajo para el cual Dios la ha enviado. Oremos. Padre bendito, gracias. Qué linda es tu palabra. Gracias, Padre, porque ella es clara y nos exhorta y nos hace ver qué es lo que realmente tú quieres de nosotros. Y nos hace ver también, Señor, todas aquellas cosas que a ti no te agradan. Padre bendito, danos la capacidad de detectarlas y también de desecharlas. Padre bendito, queremos agradarte. Queremos ser, Señor, hijos que te agradan y honran tu nombre. Danos la capacidad a través de tu Espíritu y tu palabra de poder ser, Señor, las personas que tú quieres que seamos. Ayúdanos, Padre, a crecer día a día, Señor. Que nuestra perspectiva sea, Señor, crecer cada día hasta la estatura del varón perfecto, Jesucristo. Padre bendito, ayúdanos a autoevaluarnos, a autoanalizarnos y que nos demos cuenta, Señor, qué hay entre nosotros y dentro de nosotros que tiene que ser eliminado, que tiene que ser, Señor, desechado. Y que, Padre, que podamos proceder al arrepentimiento. Que podamos venir delante de ti, Señor, arrepentidos y pidiéndote perdón y pidiéndote de ti la capacidad para poder, Señor, agradarte en todo. Gracias, Padre bendito, por tu palabra, porque nos exhorta y nos enseña cada día. Te alabamos por ello. Quédate con cada uno de nosotros, bendice a mis hermanos. Señor, guárdales en el hueco de tu mano, protégeles, cúbrelos con tu sangre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hasta la próxima.